Parce, el cáncer hace metástasis. El cáncer son un montón de células del cuerpo que se expanden y se expanden e incluso esas células viajan por el torrente sanguíneo, llegan a otro órgano, hacen una mutación y hacen metástasis. Hágame el bendito favor. Hágame el madafoca favor. Tenemos un tratado, un acuerdo. Alguien se pronunció como en 1976 y dijo esa vaina y no hay nada que lo contraste. No hay estudios científicos que lo contrasten. Alguien dijo esa vaina, que las células hace un proceso ahí y se convierte en célula de hígado, en célula de corazón, en célula de pulmón, porque viaja por el torrente sanguíneo. Nada ha comprobado, nunca se ha visto una célula cancerígena viajando por el torrente sanguíneo como Pedro por su casa. No, permiso que voy para el riñón a convertirme en célula de riñón para expandirme ahí y ser cáncer. El metástasis no existe, no existe esa vaina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Alguien en una desarmonización de su cuerpo físico por emociones mal gestionadas puede pronunciarse a través del cáncer, puede hacer un proceso de sana acción, de sanación a través del cáncer en una parte específica de su cuerpo. No estamos negando la enfermedad, de hecho la enfermedad es una herramienta del cuerpo humano cuando se gestionan o se mal gestionan las emociones. Y si alguien, en un caso fortuito o en un aprendizaje propio del alma a través de su cuerpo físico, está gestionando las emociones que no ha podido pasar de una inflamación en su sistema parasimpático y la volvió eterna, entonces ese alguien manifestó una emoción como un cáncer, como un tumor, como unas células que se expanden en una parte del cuerpo. ¿Ok? Entonces esa persona debería poder, por ejemplo, gestionar las emociones y hacer todo un proceso lindo, emocional, clínico, médico, incluso científico. Está bien. Pero ¿qué sucede? Que hay una medicina del miedo y hay unos médicos del miedo que le dicen: te quedan 6 meses de vida, tienes cáncer. Y esa persona empieza a gestionar unas nuevas emociones de miedo porque no quieren despedirse de esta vida humana, porque no quieren dejar solos a sus hijos, porque no quieren dejar empezado ese propósito, ese emprendimiento, esa idea de negocio, ese sueño, no lo quieren dejar cortado por la mitad. Y esa emoción de baja vibración entonces se traslada, por ejemplo, tengo miedo de dejar solo a mis hijos, se traslada al hígado donde está el abandono. Por ejemplo, tengo miedo de despedirme de esta vida sin dejar mi sueño humano realizado, se va a los pulmones. Entonces empieza a gestionar desde el miedo, desde el momento que es etiquetado como alguien que lleva cáncer, empieza a gestionar nuevas emociones de miedo que claramente van a producir nuevos tumores y nuevas bajas vibraciones y células cancerígenas en este caso en otra parte del cuerpo. Pero yo te digo con todo el respeto y el amor a la ciencia clínica y médica que no existe nada que compruebe que una célula cancerígena viaja a través del torrente sanguíneo para hacer un proceso de conversión y convertirse en una célula que hace parte de otra parte del cuerpo. La metástasis no existe. Existe una emoción mal gestionada, un diagnóstico del miedo que genera más miedo y luego ese miedo se contrae como tensión, como puntitos negros de baja vibración en otras partes del cuerpo, pudiendo así entonces gestionarse nuevas emociones que luego serían cancerígenas o un diagnóstico de cáncer en esa misma persona. Quiero que lo tengas claro. Cuando haya un diagnóstico de cáncer, por ejemplo de tumor, hay que gestionar esa emoción. Hay que hacer ese proceso de sanación. Si el diagnóstico ya generó algo clínico médico, te puedes acompañar de la ciencia clínica o médica, si así tu corazón te lo narra o te lo sugiere, pero siempre trabaja en esa emoción que quedó mal gestionada y que el cuerpo está entonces biodescodificando o está narrando a través de su propia anatomía biológica, física y humana. Te amo, te honro, namaste.